Bueno, buenos días. Comienza una nueva entrada y la quiero comenzar con una disculpa. Lo cierto es que no miro mucho para atrás lo que estoy haciendo. Soy plenamente consciente del pensamiento de Chateaubriand cuando dice que tienes el minuto presente, que el siguiente ya pertenece a Dios. Pero obviamente, cuando pasas de la edad que tengo yo, pues la verdad es que el minuto siguiente es más que dudoso, pertenezca a quien pertenezca. De manera que, en fin, he dejado mi testimonio por escrito en el libro que en estos momentos estoy leyendo y quiero dejar mi testimonio visual en estas entradas de mi libro que voy haciendo, si es que la vida me da tiempo. Pero en cualquier caso, me siento, de alguna forma, he mirado para atrás las últimas entradas y me siento de una cierta forma triste por ser tan duro, tan contundente con los gobernantes de España en estos momentos, porque es duro para cualquier persona mirar a tu país y tener esta sensación de desilusión. ¿Cómo será la situación en la que estamos viviendo? Que un conocido locutor, una persona muy moderada, una persona tranquila, acaba de decir que la mafia es una ONG comparado con el comportamiento criminal del gobierno de España. Esto supondría un escándalo de primer orden en cualquier país del mundo. Es una acusación de una gravedad absolutamente terrorífica. No ha habido reacción ninguna, 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 porque el gobierno de España sabe que su comportamiento es criminal. Bien, pues en esto estamos. Cuando yo intenté editar este libro, mi editora, una mujer muy inteligente, me dice: me lo vas a tener muy complicado, tienes una edad avanzada, es tu primera obra, y aunque realmente el trabajo de 20 años pues es un trabajo que tiene una cierta importancia, pues te tienes que dar a conocer. Bueno, en fin, como, ¿qué hago? Tal, pues, ¿por qué no haces un blog de política de español? Yo la verdad es que nunca he tenido mucho interés por los temas políticos de España, ¿no? Quiero decirte, los vives, los sufres y los miras de reojo, porque yo la intención que tengo es más general, es más utópica. Quiero hablar de la humanidad, del mundo, de la biosfera, en fin, de las cosas que son importantes. Y España pues es un país más entre 200 en el mundo, pero que es el mío y que de alguna forma, pues en fin, todo lo que pasa en él te afecta y te sucede. Bueno, total que abrí un blog para hablar de temas políticos y miré con más atención lo que estaba sucediendo aquí y el nivel de indignación que me produce esta panda de ineptos, de personas absurdas que parece que está en una competición permanente en el tiempo que viene el gobierno, a ver quién es más tonto, a ver quién dice la gilipollez más grande. Y es un concurso permanente, es todos los días. Ya la gente no se escandaliza porque un escándalo tapa al siguiente, y el siguiente al siguiente, y al siguiente, al siguiente. Y mientras nos llevan a la muerte y a la ruina, a un gasto social desmesurado y absurdo, en fin, arruinando el país al completo. Bueno, pues en esto estamos. Tanto es así que escribí una última entrada en mi blog en que decía la náusea, robando el título a Jean-Paul Sartre, para expresar lo que yo sentía con la situación española. Si tenéis alguna curiosidad por ese tema, pues en fin, es lo mismo que en mi obra, Humanitas et Universalitas, blogspot.com. Bueno, y leéis mi trayectoria en el comentario político, que me ha producido una desilusión terrible. Y entonces, pues vuelvo a ese pensamiento maravilloso de decepción, de tristeza, de ver la incompetencia patria, de ver el disparate en el que estamos viviendo, una gran nación con gente fantástica que podría ocupar un lugar en el mundo absolutamente distinto, por todo, por idioma, por cultura, absolutamente por todo. Y sin embargo aquí estamos arrastrándonos en las miserias que nos está produciendo la clase política. Y asumo y tomo como propio la misma desilusión profunda que tuvo Antonio Machado ante la situación española de su tiempo, que parece que es una constante, cuando dijo: tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Bueno, pues en esta desilusión estoy.
en esa desilusión que es fruto de nuestro tiempo, de esta pandemia que nos está matando, de una incompetencia de gobierno que está multiplicando por 10 los muertos posibles. Y en fin, vaya mi explicación dolorida de por qué puedo hablar tan mal de la gente que gobierna mi país. Y continúo con lo que era el tema de la entrada, continuación de la anterior. Decía que las demagogias populistas en los temas económicos pierden de vista que la recuperación del mercado propio supone la pérdida del mercado ajeno, en unos momentos donde todas las sociedades desarrolladas tienen más del 50% de sus mercados en la exportación, ya que los mejores precios de producción se consiguen por la concentración de la fabricación masiva. Este es un hecho. Quiero decirte, el camino va que un tío que haga tornillos hará tornillos para todo el mundo. Quiero decir, porque cuanto mayor es la producción, mejor es el precio y vas eliminando competencia. Pero hay que tener en cuenta, también presente, que cuando en una sociedad las clases medias disminuyen, crecen los extremismos en igual proporción. Y la segura posibilidad de graves fracturas sociales al tomar decisiones políticas motivadas por la ignorancia y el miedo. El gran nivelador del mundo es la clase media. El gran nivelador del mundo es la clase media, la gente que tiene trabajo, que tiene algo que perder, que quiere educar a sus hijos, que quiere tener una vida lo más plácida posible. Ese es el gran nivelador del mundo. Y eso es lo que Franco hizo con España, darnos una clase media. Pero ahora mismo con este tipo de concentraciones, cuando gente muy preparada, ciudades enteras, dedicadas a lo que sea, ¿no? Al acero, en fin, al aluminio, a tal, que de pronto desaparece su mercado, pues hay que dar unas clases medias absolutamente desprotegidas y absolutamente perdidas en el mar de los procesos económicos sobre los que no tienen ningún control. Hay un invento del que sea y de pronto una actividad industrial que ocupaba pues, medio millón de personas, pues desaparece por completo. Peligrosos síntomas son la aparición de enfermedades asociadas a la pobreza entre las antiguas clases medias norteamericanas. Comillas. En Estados Unidos hoy, quien nace pobre, muere pobre. No es verdad del todo, de vez en cuando hay esos estrellatos inmediatos de fortunas, en fin, absurdas, con una simple idea, como lo de Facebook, en fin, etcétera, ¿no? Y el amargo pensamiento de Robert Nozick, comillas, ¿hay realmente alguien que, buscando un grupo de personas sabias y sensibles que regulen el bien público, escogería al grupo de personas que integran los miembros de ambas cámaras del Congreso? Joder, la luz del mundo, Estados Unidos durante tanto tiempo, de pronto provoca una pregunta como esa. Es la gente que está en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, es la gente con que puede propiciar alguna esperanza al mundo. Yo se lo he preguntado a un amigo norteamericano y se partía el pecho de la risa. Y se partía el pecho de la risa yo también, lamentablemente. De alguna manera estamos pasando del American Dream al American Nightmare, del sueño a la pesadilla. Lo que supone una amenaza para el resto de las sociedades desarrolladas, ya que, como dice la frase, cuando América se constipa, el mundo coge una pulmonía. Y lo que pasa en Estados Unidos termina pasando en el resto del mundo, ya que en Norteamérica hace menos de 50 años, con un solo sueldo, en la clase media se mantenía una familia y se mandaban 3 hijos a la universidad, y hoy, con 2 sueldos, es casi imposible, sin haber ahorrado mucho y sin becas y créditos, mandar o becas, las deportivas, a las más populares, para los menos dotados, ¿no? Pues con todo eso, mandar un solo hijo a la universidad es difícil. Es difícil. Resulta difícil, increíble, irrisible, la hiperinflación de Estados Unidos, contagiada a todo el mundo, que está desplazando a las clases medias y a las rentas inmóviles hacia la pobreza. Ejemplarizadas en relación a Thoreau, cuando dice en Walden, en 1854, que $30 al año como matrícula y alojamiento anual universitario en Harvard era carísimo, ya que a él le costó 28,50 construir una casa. Hoy cuesta no menos de 24.000 euros al año el alojamiento y la matrícula, unos 35.000 años, y la matrícula unos 35.000 años. Una inversión de unos 400.000 euros mínimos para una licenciatura media en total.
En el Hotel Plaza de Nueva York, cuando se inauguró en 1907, el precio de una habitación por noche costaba 2,50. En los años 60, que yo ya viajaba por el mundo, su costo era de $14 y en la actualidad ronda los 700 por noche. Y ahora mismo habitaciones de hotel que puedan costar 3.000 euros por noche, o 5.000 o 30.000 en la suite imperial de no sé cuál, 30.000 euros por noche. Es un precio que escuchas y te partes el pecho a risa de pensar lo que estamos hablando. Estamos hablando de 5 millones de pesetas antiguas con la que te comprabas un piso en la Castellana hace 20 años o 25 años. Es una burla. En servicios reales, estos costos estaban al alcance de las clases medias, es decir, cuando costaba 14 horas dormir en el Plaza, ¿no? Durante una buena parte del siglo XX, hoy son absolutamente inalcanzables, de manera que el empobrecimiento comparativo es evidente. Es decir, cosas que las clases medias se podían permitir. Pasar una semana en Nueva York y te costaba 100 euros la habitación. En estos momentos es absolutamente imposible. Las clases medias han desaparecido en ese concepto de gasto. Y esto nos lleva a una irónica expresión sobre las masas monetarias de los países desarrollados, a sumar el resto de los países del mundo. El volumen total de la masa monetaria universal está soportada en el vacío. Nadie garantiza su valor, ya que si esta masa estuviese soportada como antiguamente por el oro por cada país, la cantidad de oro necesaria sería superior al peso de nuestro planeta. Hablaremos de más de estas cosas cuando hablemos de economía, ahora estamos intentando hablar de política. Pero es que la burla del mundo aparece en cada momento. La incontinencia verbal de Trump, sumada a sus decisiones precipitadas y reflexivas, sin explicaciones ni pensadas ni razonadas suficientemente, nos hace perder de vista las situaciones en las que tiene razones suficientes para actuar con contundencia, por ejemplo, en la frontera de México. Esta frontera está controlada en gran parte en ambas naciones por la delincuencia organizada, fundamentalmente por los narcotraficantes y el crimen organizado. Véase la composición de la población reclusa de las cárceles de California y sobran más comentarios. Y la nueva aparición de narcoestados o casi. Narcoestados o casi. Y todos de izquierdas. Y la mayor parte de izquierdas. Y la mayor parte de los narcoestados de izquierdas. Lo que no quita para que la mayor parte de la inmigración ilegal esté compuesta por personas que solo buscan un mejor horizonte para el desarrollo de sus vidas. El problema es cómo distinguir los unos de los otros cuando además son las bandas criminales organizadas, el narcotráfico y las maras las que facilitan mediante precio el paso ilegal de la frontera con Estados Unidos en complicidad con grupos norteamericanos, fundamentalmente buscadores de trabajos agrícolas a bajo costo, al igual que para el servicio doméstico y la delincuencia. Y seguramente uno de los mayores disparates que se ha dado a contemplar es que estudiantes extranjeros que han pagado cantidades exorbitantes por su educación en universidades norteamericanas, cuando están magníficamente formados, se les niega residir y trabajar en Estados Unidos y, sin embargo, ilegales sin formación terminan teniendo residencia cuando muchos van directamente a vivir de los subsidios sociales o de la delincuencia o del tráfico de drogas. Es una forma absolutamente absurda de desaprovechar talento en Estados Unidos. A mí me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia vivir el tema muy de cerca. Esto sin ningún tipo de esta situación absurda, ¿verdad? Con una hija que estudió en Estados Unidos y que tuvo todas las ventajas para quedarse. No quiso, pero tuvo todas las ventajas para quedarse y, en fin, tuvo residencia legal. Pero me hace mucha gracia que realmente gente que se ha educado en Columbia, por ejemplo, que es la universidad donde estuvo mi hija, esto salen con una formación estupenda de la propia tal y no tienen residencia para trabajar. Ya es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros en España estamos haciendo lo mismo a la inversa, estamos formando gratis, total, a universitarios por miles y miles y miles y miles, como no encuentran trabajo en España, pues se los damos gratis, el ahorro nacional nuestro en las universidades, se lo damos gratis a otros países. En fin, el mundo. Incoherencia de los tiempos. Sí, igual
que sucede en Europa, donde los exigentes recursos educativos, normalmente gratuitos, en formación universitaria, la mejor educación posible para la juventud en el mundo, que cuando acaban sus estudios no encuentran trabajo y se ven obligados a migrar aportados gratis a otros países los cientos de miles de millones invertidos en su educación. Y cuando la migración es hacia el tercer mundo, demos gracias, al menos aportamos una ayuda potencial muy importante para mejorar su desarrollo. Lo malo es cuando se suban a naciones ricas que los obtienen sin costo. La defensa y el control de las fronteras es un derecho y un deber soberano sobre el que nadie puede decir absolutamente nada. Pertenece en exclusiva a cada Estado en su territorio. Y el que además se pretenda que sea México quien pague el muro para un problema netamente norteamericano es simplemente una tontería. Los suyos serían una estrecha y leal cooperación con las autoridades mexicanas con otros niveles de seriedad, empezando con el control de personal de fronteras para controlar exhaustivamente la frontera, con muro o sin él. Ni México ni Estados Unidos pueden permitir el no controlar sus fronteras y que quede en manos del crimen organizado, los narcos y tal vez los terroristas. Y es una estupidez soberana decir que USA está cometiendo un genocidio con su política de migración en su frontera. Cada país tiene el derecho inapelable a practicar su política sobre emigración. El genocidio lo cometen los que propician, o protegen, o disculpan o comercian con la migración ilegal. La única migración que puede contemplarse es la legal, ya que si las leyes no se respetan, ninguna forma de gobierno, incluida la democracia, puede subsistir y la sociedad como tal desaparece. El tema de la migración a mí me preocupa mucho, de la desprotección, la migración de la protección, del hambre, y tengo bastantes ideas que aportar al respecto, de forma que esto estamos hablando de política, hablaremos de migración cuando corresponda. Pero conviene recordar aquí lo ya expresado en otras partes de trabajo y son las posibles soluciones apuntadas. La miseria y la desprotección de la migración ilegal, que huye del hambre, de la guerra, de las enfermedades, de tantas miserias humanas, mujeres, niños, ancianos en desprotección extrema hacia las sociedades desarrolladas, pagando con incontables muertes su billete de ida, especialmente hacia Australia, Canadá, Europa y Norteamérica, no puede mover a los corazones compasivos, así que incito que a la solidaridad fraterna y generosa. El problema es que el tema no es solucionable desde la inmigración. Cuando casi la mitad de la población del mundo parece que quiere o está obligado a migrar por el desastre social y político de muchos países y por los cambios climáticos. Este es el hecho cierto. Es imposible que Occidente pueda arreglar por medio de la inmigración los problemas del mundo, solo conseguirá agravar sus problemas sociales hasta el desastre. La única solución es fijar las poblaciones por medio de la pacificación de los países en contienda, por las buenas o por las malas. Hay que pacificar los países en contienda. La comunidad internacional tiene la obligación de pacificar las sociedades en contiendas, por las buenas o por las malas, para la fijación de sus poblaciones. Y, por supuesto, para los estados dictatoriales que obligan a la inmigración masiva, como está pasando en Venezuela o en Cuba. No se puede consentir. La comunidad internacional no puede consentir que de pronto 3 millones de personas se tengan que poner en movimiento y salir de un país. No se puede consentir. Y hay que hacer una acción conjunta y coordinada a propiciar el desarrollo económico para acceder a niveles sociales y económicos dignos en todos los países del mundo. Esto es lo que el mundo tiene que hacer. No hay otro camino. Pacificar cualquier sociedad en eso, derrotar cualquier gobierno que esté cometiendo tropelías con su propio pueblo y ayudar en el desarrollo de esas zonas del mundo. Y no hay otra solución, no hay otra solución. Darle las vueltas que queráis, hablar las conferencias internacionales que queráis, no hay otra solución. Hay que fijar las poblaciones en su lugar de nacimiento, que además es lo que la gente quiere. Si la gente quiere vivir en su país, en su lugar, en el lugar del mundo que ellos conocen mejor, donde tienes a sus familiares, a sus amigos, sus vivencias, sus recuerdos. Eso es lo que hay que hacer. No hay otro remedio. De un país que esté abusando de sus ciudadanos, al punto que la gente tenga que salir corriendo, que haya una querella dentro de un país que obliga a que determinadas minorías o lo que fuese. Hay que derrocar ese gobierno. No hay otra solución. Pacificar los países. Comillas, cuando los pueblos y las personas tienen que emigrar, los gobernantes sobran.
¿A que no sabéis quién lo dijo? Lo repito, cuando los pueblos y las personas tienen que emigrar, los gobernantes sobran. Bueno, pues os resuelvo la duda. Lo dijo José Martí, el héroe cubano. Joder, si viera lo que ha pasado en Cuba, los mismos que están todo el día hablando de José Martí. Todas las masivas emigraciones históricas en general han sido provocados por los cambios climáticos de tal magnitud que obligaban al abandono de las tierras por sus habitantes, glaciaciones, aumento de los desiertos, tierras empobrecidas, deforestación, agotamiento de recursos hídricos, etcétera, ya que o se movían o morían, o te mueves o mueres. Y en estos movimientos masivos poblacionales siempre han dislocado las sociedades que han invadido, sea esta invasión pacífica o violenta. Con los seres humanos siempre viajan sus creencias y sus entendimientos de la vida. Lo dejo aquí para no alargarlo, pero tomo en la línea siguiente, en la continuación de lo que estoy diciendo, porque creo que os interesa a casi todos. Un fuerte abrazo.